Ahora analizaremos un caso que se presentó en la Suprema Corte del Reino Unido. Los antecedentes del caso. Pues con motivo de las disputas políticas producidas ante la implementación del proceso de desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea, popularmente identificado como Brexit, se suscitaron distintos conflictos judiciales que terminaron siendo dirimidos por vía de apelación por la más alta instancia en la materia de aquel país, es decir, la Suprema Corte. La controversia más significativa se originó en la petición del primer ministro británico Boris Johnson de extender el periodo anual de inactividad del Parlamento en el invocado ejercicio de sus atribuciones. Recuerden ustedes que Inglaterra tiene una monarquía donde está el jefe de Estado y el jefe de gobierno, que es el primer ministro. El nuevo primer ministro, quien asumió el cargo el 24 de julio de 2019, afirmó que la suspensión del Parlamento se debía a la necesidad de presentar un plan para la nueva legislatura. A tales efectos, aconsejó a la reina Isabel II la continuidad de la prorrogación del Parlamento. Esta prorrogación es un breve intermedio producido entre el final de una sesión legislativa y el comienzo de la otra, que habitualmente no se extiende por más de 1 o 2 semanas, en el cual se suspende por completo todas las actividades legislativas. La prórroga parlamentaria, como requisito indispensable, debe contar con el visto bueno de la reina. Por ello, Isabel II otorgó su consentimiento el 28 de agosto de 2019, y a pesar de que podría haberse negado a la petición del primer ministro, no lo hizo, ya que esto conllevaría una ruptura con el papel de neutralidad que ha asumido la corona aproximadamente desde el año de 1953. ¿En qué consistió esta litis? Pues el 10 de septiembre de 2019 se materializó en Londres la orden del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el Parlamento durante 5 semanas, comprendidas del 10 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2019. 5 semanas consideraron un tiempo considerable, más largo de lo habitual para esta clase de procedimientos. Lo trascendente es que dicha prórroga se produce cuando los parlamentarios británicos se disponían a regresar al trabajo tras el proceso de las vacaciones y pocas semanas antes de que se cumpliera el plazo a vencer, es decir, el 31 de octubre, para completar el debate sobre el mencionado Brexit. Esto significó que los legisladores probablemente ya no tendrían tiempo para aprobar las leyes que pudieran impedir la salida del Reino Unido de la Unión Europea, situación que se aconteció, sin algún acuerdo previo, lo que se conoce el día de hoy como Brexit duro. Todo esto conllevó a que los líderes de los principales partidos de la oposición, entre ellos Jeremy Corbyn, los líderes del Partido Liberal Demócrata y, sobre todo, los que intentaban cambiar la postura del Reino Unido, George Simpson y Anna Soubry, el presidente del Parlamento, John Major, y Theresa May, y más de 70 legisladores y lores llevaron el caso ante los tribunales solicitando se decretara que la iniciativa del primer ministro era ilegal. El viernes 6 de septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Londres desechó la demanda presentada por Gina Miller contra la suspensión excepcional de las sesiones parlamentarias, dictada por el primer ministro Boris Johnson. En la sentencia, los jueces autorizaron que los demandantes Gina Miller y John Major, entre otros, recurrieran al Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial del Reino Unido, como ya lo planteamos en otras sesiones. Asimismo, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, en Escocia, concluyó que la decisión gubernamental se ajustaba a la ley. El juez Raimundo Doherty, de la Corte Escocesa, explicó al emitir su dictamen que la acción del gobierno no contravenía la ley, porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes era un poder reservado exclusivamente al Ejecutivo. Los diputados que impulsaron la demanda en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, ubicado en Escocia, como ya lo dije, recurrieron el fallo y el Tribunal de Apelación revocó la sentencia en primera instancia, que consideró legalmente dicha suspensión. Por unanimidad, los 3 magistrados del Tribunal de Apelación de Edimburgo fallaron a favor
de más de 70 diputados y lores, quienes en su demanda argumentaban que el cierre era un ataque a la democracia y un abuso en el poder. El consejo dado por el gobierno de Su Majestad era que la reina debería de prorrogar el Parlamento desde el 9 de septiembre al 14 de octubre y que era ilegal y por tanto la suspensión ilegal también no tenía efecto, señalaba el mencionado veredicto. Este veredicto se leyó en voz alta por el presidente del tribunal, Lord Carnwath, que obviamente es el jefe supremo del Poder Judicial en Escocia. ¿Cómo se planteó este conflicto en la Suprema Corte? Pues existen en estos momentos sentencias contradictorias en los tribunales ingleses y escoceses, y el asunto sería sometido a consideración del Tribunal Supremo. El caso llegó a la máxima instancia judicial del Reino Unido el 17 de septiembre de 2019. La queja que examinarían los ministros cuestionaba la constitucionalidad, lawfulness de la prórroga del Parlamento. Los quejosos argumentaban por una parte que las acciones de Johnson iban en contra de la Constitución, sus leyes fundamentales, y en su opinión, prorrogar el Parlamento impedía a los legisladores realizar sus principales funciones, es decir, legislar y supervisar los actos del gobierno. A su vez, en la misma demanda, alegaron que el gobierno quería cerrar el Parlamento. ¿Para qué? Para frenar precisamente los debates sobre el Brexit y que obtuvo el permiso, es decir, la autorización de la reina con argumentos falsos. En respuesta, el gobierno afirmaba que el acto de prorrogar no se podía cuestionar en dichos tribunales, pues se trataba de una prerrogativa real y por ende no era un asunto justiciable. En este marco de referencia, la lógica del gobierno de Boris Johnson no importaba. Por ende, los motivos de prórroga ni sus consecuencias deberían de ser tomados en cuenta. Todos estos antecedentes nos dieron una resolución histórica, ya que la Suprema Corte británica emitió el fallo del caso en fecha 24 de septiembre de 2019. La decisión, que fue anunciada por la presidenta de la Corte Suprema, Brenda Halley. En su sentencia, de manera unánime, los ministros de la Suprema Corte se negaron a sancionar el acto del primer ministro. Simplemente declararon nula y sin efecto la prórroga, por ser un unlawful, es decir, por ir en contra del common law. El consejo del primer ministro fue hacia la reina para que ordenara la suspensión del Parlamento y por ende se consideró ilegal y ajeno a los poderes del cargo. Por tanto, la orden misma se basaba en un consejo ilegal. Estábamos en presencia de actos cometidos fuera de la ley y debían ser considerados nulos y sin efecto, y por ende deberían de ser suprimidos. El Parlamento, se dijo en esta sentencia, no se encontraba prorrogado, por lo que podía reunirse a la brevedad posible. En esta sentencia que estamos analizando se cita varias veces el precedente The Case of Proclamation, que es el más famoso precedente de todo el common law, dictada por el magistrado, recuerden ustedes, Edward Cook, que es el que precisamente separa las facultades del Poder Judicial de la jurisdicción de la equity en el AMC 110 y subraya: el rey solo tiene la prerrogativa que la ley le permite. There is no law on the point, que ya lo hicimos alusión en otra clase. La sentencia no simplemente representaba una reafirmación de la constitucionalidad, sino significaba que los futuros usos de la prórroga ahora pueden ser juzgados de acuerdo a los lineamientos establecidos en cada juicio y también pueden ser invocados como precedentes. Por ende, la prórroga del Parlamento es de aquí en adelante un elemento que puede ser sujeto a la justicia, es decir, justiciable.